Buenas, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes y muchas gracias por estar conectados y conectadas con esta sesión del cuadro al cubo. El cuadro al cubo es una serie de charlas que nos inventamos con el malpensante, que me abrió un espacio para hacerlo y que me puso a pensar sobre qué podría yo estar hablando. Mm, y como todo está tan patas arriba, ustedes lo que van a ver es un poco lo que sería la charla piloto de esta serie. Es decir, a mí me dieron el espacio y yo empecé por la número uno, pero decidí hacer una sesión cero porque me gustaría varias cosas. Lo primero, me gustaría obviamente que se engancharan y que se animaran a inscribirse en las charlas del cuadro al cubo. Es un contenido que nosotros estamos ofreciendo por un precio realmente muy módico. Pero me gustaría además dejar los cimientos de esta conversación que no voy a dejar de tener simplemente porque las charlas cuesten, ¿no? Es decir, si luego, como cuando uno se encuentra en sitios o cuando uno solía encontrarse en sitios, y en este caso en sitios virtuales, surgen conversaciones de este estilo, me parece que es una conversación muy interesante, pues es la conversación de nuestros días y en ese sentido me gustaría que esa charla que está cimentada sobre una serie de argumentos, pues dejarla puesta aquí de manifiesto. Y así, de paso, pues proveer de algún espacio de solaz. Yo sé que en estos solaz me refiero yo a tener un espacio de eh, relajación o al menos de distracción. Y si esa distracción puede venir con algo de aprendizaje, pues tanto mejor. Tengo que aclarar varias cosas. Lo primero es que esta charla es una charla puramente editorial. Yo no pretendo ni tengo en mí la fibra para venderles a ustedes la verdad revelada, ¿no? Yo no tengo tampoco la intención de dejar esto como la única visión posible con respecto al arte y sé obviamente que existen grandes desacuerdos, uno de ellos sobre todo, y si, hasta donde yo lo entendía, incluso con el seno de esta revista como un corpus intelectual, es decir, nosotros en general no estamos de acuerdo sobre o con respecto al papel, la importancia, la relevancia y la importancia de la existencia del arte contemporáneo tal como es ahorita. Yo soy un defensor a ultranza del arte en sus manifestaciones, todas ellas, casi que más por un asunto metafísico y es porque yo creo que todo cuanto hay, todo cuanto es real en categorías kantianas es también necesario en categorías kantianas. Es decir, que todo cuanto hay está porque debe ser. Bueno, ya. Dicho esto, ¿no? Paso a explicar un poco, y bueno, esta es la idea de esta sesión cero, hablar un poco sobre el arte y el mundo del meme, ¿no? Mm, ver si existe una distinción real entre una cosa y la otra. Esta es una charla sin imágenes. Las charlas del cuadro al cubo son sesiones de hora y media, más o menos. Se han ido más largas, pero yo las voy a acotar porque quiero que sea hora y media tan provechosa como sea posible y sin divagar. Puede que divague un poco en esta. Em, es una charla sin imágenes porque quisiera hablar sobre cosas que nosotros tenemos al frente todos los días, de manera que no quisiera poner ningún ejemplo específico, simplemente hice esta imagen que está compuesta por cada uno de los cuadros de las sesiones del cuadro al cubo, ¿no? Que empieza con la última cena, que es la mano izquierda de este ser que camina, siguiendo con las meninas, que es el peto negro de Velázquez, como una especie de poncho, hay un fashion statement que decidí hacerle. La número 3 que es la gran ola de Kanagawa, que está pues obviamente de fondo en el mar, y el cuerpo, que es el cuerpo de la libertad que guía al pueblo de Delacroix. Tenemos también, por supuesto, las orejas con el cuchillo del Jardín de las Delicias. Estamos manejando todo lo que es la concha del nacimiento de Venus de Botticelli y el dedo poderoso de Dios Padre en la creación de Adán de Miguel Ángel. Esa es la única imagen que tengo para mostrarles hoy. Vamos a ver, eh, simplemente voy a hablarles y voy a plantearles el fondo y los cimientos editoriales de estas charlas
para que ustedes se peguen y con eso les voy a ir explicando de qué va. Entonces, cuando hablamos del arte en el mundo del meme o en el arte en el mundo meme, tenemos que tener en cuenta muchas categorías y muchas palabras distintas. Al menos tenemos que trazar una seguidilla entre el arte, el mundo y el meme y tratar de definir esos tres para ver cómo podemos ponerlos a jugar, ¿no? En ese sentido, podríamos nosotros estar haciendo esta charla de cualquier manera. Yo voy a volver luego sobre estas diapositivas y llamarlo, digamos, el meme en el mundo del arte, o podríamos llamarlo el mundo en el meme del arte, o el mundo en el arte del meme, pero vamos a empezar ahora sí con las definiciones. Lo primero es tratar de entender a qué nos referimos cuando nos referimos a arte. Lo primero, antes de lo primero, es saber o tener muy al tanto cuáles son las discusiones que se están dando y que son discusiones que muchas veces son muy viejas y muchas veces son simplemente modernas, es decir, si están o funcionan de acuerdo al momento que estamos viviendo. Dicho esto, yo empecé hablando sobre mi defensa del arte contemporáneo, pero comprendo perfectamente que exista una facción de los amantes del arte que detesten el arte contemporáneo. Ha pasado en otras etapas de la historia, ha pasado una y mil veces. Mi posición en gran parte se debe a que ha pasado muchas veces que se le ha querido oponer a nuevas formas y nuevas miradas del arte, y esas nuevas formas y miradas del arte han terminado por prevalecer, porque finalmente el arte, y ya lo vamos a ver, pues es un agente de cambio, o al menos es un reflejo, o al menos es un motor de todo cuanto pasa en nuestro mundo, y en eso consiste la gran maravilla de que exista. Por eso no puede no existir el arte. Por eso cuando un gobierno o varios deciden desestimar el valor y el poder gigantesco del arte, o de las artes, pero en este caso de las artes plásticas específicamente, lo que están haciendo es despreciar los constructores de propósito más grandes o más profundos que tiene el alma y la mente humana, y en ese sentido estamos perdiendo lo que mantiene los cimientos derechos, ¿no? El arte no es simplemente una serie de pasatiempos para gente que no tenga otra cosa que hacer, o no es la exaltación del talento humano, porque muchas veces no requiere ni siquiera de talento. El arte es una manifestación de nuestra mente común y de nuestra mente colectiva, que puede que se manifieste en ciertos genios del arte, en ciertos momentos del arte, pero que nunca ha dejado de ser un motor del cambio y del progreso que nosotros tenemos, y muchas de las cosas que nos llegan, buenas y malas, nos llegan también porque la mirada que el arte empezó a intuir, y la mirada que el arte empezó a prever, y la mirada que el arte empezó a construir, que son tres procesos tan distintos, y todos entrelazados entre sí, perdónenme la tautología. Eh, todas esas miradas y esos procesos fueron desatados por los cambios que vienen intrínsecos o que vienen metidos en el arte. Pero nosotros, y por eso me estaba hablando yo de discusiones viejas, todavía tenemos gente que sostiene que la fotografía no es arte porque depende de una máquina, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. Yo estoy en radical desacuerdo. Me parece respetable que una persona no haya llegado hasta ese punto, pero sáquense eso de la cabeza. Pues, si quieren creerme a mí, sáquense eso de la cabeza. Tenemos gente que dice que el arte se fue al demonio cuando Duchamp firmó un orinal. Yo estoy en radical desacuerdo con eso. Y existen muchas definiciones para entender por qué eso sí sería arte. La primera la da a manera de bypass el mismo Marcel Duchamp, diciendo que todo lo que quiera ser arte es arte, ¿no? Eso que tiene cierta cosa hasta nietzscheana, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? La voluntad de ser arte configura el arte. Y Frank Zappa, uno de los grandes genios musicales de, del siglo XX, dice que el arte es todo aquello que se encuentra en un marco, pero que curiosamente lo que nosotros los humanos hemos hecho es hacer progresar también el marco. Es decir, la voluntad de ser arte que describe Duchamp es exactamente el marco en el que nosotros encerramos aquello que entendemos como arte. Entonces, cuando el arte sale de los museos, se vuelve arte en el marco de la calle,
o en el marco del arte o en el marco de la mirada del espectador. Y ahí radica la gran belleza del arte como acto, pero ya vamos a llegar allá. Cuando nosotros pensamos en arte, ahora sí, primero cuando nosotros pensamos en arte, puede que se nos venga a la cabeza esto. Muchos pensamos que el arte viene del talento, o que viene del oficio, o de la combinación del talento y el oficio, que viene de la creatividad y de una sensibilidad que lo hace, sigan la flechita, subjetivo. Entendemos el arte como un acto insólito, incomprensible, muchas veces innecesario, por tanto es inútil y creemos que es inútil, a pesar de que es trascendente, elevado, sofisticado, inteligente, intelectual y bello, y por lo tanto caro. Es decir, nosotros entendemos que el arte es un lujo del cerebro o es un producto que generan cerebros elevados para un mercado que lo encarece y que a partir de ese encarecimiento se separa a las personas del arte, a la mayoría de las personas que no tienen plata para adquirir arte o, como ya lo he dicho antes, para pagar el cojonal de plata que cuesta una boleta de Artbo, porque, por supuesto, la idea de Artbo no es que nosotros vayamos, no importa que ellos se empapelen la ciudad, a ellos no les interesa que nosotros vayamos, a ellos les interesa que vaya la gente que les va a comprar arte. Y para garantizar que no dejan de ser, entre comillas, democráticos, pero que contienen o que eh, filtran la entrada, pues ponen una entrada cara, carísima, de manera que los mercaderes puedan estar tranquilos de que no van a llegar los menesterosos ni la gente del común a mezclarse con ellos. Ahora nadie se va a mezclar con nadie por cuenta de la pandemia, pero bueno, eso ya es otro asunto completamente distinto. Entonces, cuando nosotros pensamos en el arte, estamos pensando en una manifestación superior de la cultura. Lastimosamente, también estamos incluyendo ahí una serie de categorías económicas porque todo está entrelazado y todo se encuentra conectado y sobre todo se encuentra conectado en la cultura y en la economía. Por lo tanto, cualquier manifestación superior de la cultura va a ser también una manifestación superior de la economía o al menos va a determinar ciertos movimientos de mercado que son útiles, en este caso solamente para unos pocos. Y ya vamos a llegar a ese punto, pero traten de recordar muchas de estas palabras. Igual yo puedo volver, no son muchas diapositivas esta vez. Cuando hablamos del mundo como categoría separada, yo sé que estábamos hablando del mundo del meme, pero separemos el mundo, porque cuando hablamos del mundo del meme no estamos hablando de un planeta configurado por memes, estamos hablando de que este es el mundo en el que vivimos y lo que termina por definirlo es precisamente el meme. El meme como una categoría que, bueno, ya vamos a entenderlo. Pero entonces, cuando hablamos del mundo, hablamos de algo que de alguna manera es muy distinto al arte, ¿no? Es algo concreto, es algo, entre comillas, real, es algo significativo, no es poético, al contrario del arte, es prosaico, es sólido, es lo que importa, es urgente, es tangible, es cuantificable, es decir, se puede contar, y es cualificable, es decir, se puede medir en su calidad, por tanto es objetivo. Muchas veces dentro de las conversaciones comunes y corrientes que nosotros tenemos entre personas comunes y corrientes, y por favor créanme, yo soy una persona común y corriente, así como todos ustedes, todas las conversaciones, es decir, aunque, en fin, mentira, toda la gente tiene conversaciones sobre arte, porque toda la gente tiene conversaciones sobre imagen, pero además de eso, la gente tiene conversaciones sobre arte sobre la base de que el arte es algo que está muy por fuera de su alcance. Y eso es un concepto que viene de cierto abismo que se ha trazado, porque es un abismo de alguna manera imaginario, entre el arte y la realidad, el mundo, ¿no? Vale decir que la relación entre el arte y la realidad es indisoluble, es una relación de larga data y desde que tenemos arte, se está hablando de la realidad. Por lo tanto, la realidad, que es anterior al arte, es la materia prima de cualquier manifestación creativa y el arte, pues por supuesto, no solamente no es la excepción, sino que es el primerísimo de los primeros ejemplos. Pero entonces tenemos dos palabras básicas por ahora. El arte, que es esta manifestación que ahorita se encuentra romantizada o idealizada por la cultura, como el oficio de gente talentosa, inteligente, que produce cosas muy caras, ¿no? Y sobre esa base montamos nuestro entendimiento del arte,
que aparentemente está separada del mundo. Y esto no lo digo yo como una queja, como, no, sí es una queja, pero digo, no lo digo yo dentro de la idea de no nos están hablando bien del arte, sino no nos están dando la plata que merecemos para el arte, no le están ayudando a los artistas, no se está comprendiendo el papel de los artistas en el mundo y eso se debe a esta división de categorías, esta separación que existe entre el arte y lo real hace que la gente piense, primero que esa división existe, pero que incluso existiendo, eh, no hable del arte como una mirada, como un espejo, como un precursor de la realidad, sino se habla como de algo que está completamente separado de la realidad. Y en ese sentido, en lo práctico es muy difícil financiar algo que se encuentra separado de la realidad, ¿no? Todo aquello que nosotros determinamos que es una locura, no le vamos a meter plata porque nos parece innecesario. Por eso es incomprensible e innecesario, por tanto es inútil. El mundo, en cambio, es cuantificable y es cualificable, es real y es tangible. Y ahora, además, tenemos el meme, ¿no? Que está no como una categoría endiosada, o tal vez sí, pero que es definitivamente el código o la unidad básica de funcionamiento de nuestra mente en estos días. El meme, que yo no sé si se acuerden, pero es anterior a la pandemia y tan anterior que nació en un libro de Richard Dawkins en 1976 como concepto, nació en el libro El gen egoísta, y el meme es la unidad básica de memoria, que quiere decir es la conexión más rápida que existe entre una idea y su manifestación como imagen o en su manifestación como recuerdo, en su manifestación como física o como palabra. Todo aquello que nos conecta directamente con algo es un meme. Y luego eso también se ha ido transformando de manera que el meme tal como existe ahorita no es exactamente lo que Richard Dawkins pensó. Muchas cosas no son como las pensó Richard Dawkins. Y sin embargo, como ya lo he hecho con las otras dos palabras, cuando pensamos en el meme, estamos pensando en otras palabras distintas, ¿no? Estamos pensando en lo banal, en lo ocioso, en lo efímero, en lo pueril, en la combinación del objetivo y lo subjetivo. Y esto es muy interesante y por favor subrayenlo bien en sus cabezas. Estamos hablando de algo particular, es decir, que pertenece a los individuos, que es chistoso pero que es tonto, que es agudo, que es feo, que es viral, por tanto nosotros conocemos el meme porque nos llega de otro lado, no porque uno vaya, o bueno, ya existen, pero uno no tiene que ir a la fuente de los memes, ¿no? Uno si quiere ver arte, lo que se está haciendo, mejor dicho, tiene que moverse, tiene que ir a las galerías, tiene que ir a las ferias de arte, tiene que incluso preguntar en qué páginas de internet o en qué portales o en qué cuentas de Instagram están los artistas. Mientras que si uno se queda quieto, bronceándose, y saca su celular durante 2 minutos, ya le va a llegar un meme. Y eso es lo que lo hace viral y lo hace además omnipresente. Por lo tanto, es inevitable. El meme es inevitable y es inexorable. Y eso es sumamente importante, porque ahí estamos recuperando parte de lo que yo les estaba diciendo al comienzo. Es decir, las categorías kantianas son tres. Lo real, que es lo que es, lo necesario, que es lo que tiene que ser o debería ser, y lo posible, que es lo que podría ser. A Andrea Mejía, en una columna de Arcadia, ¿se acuerdan que teníamos una revista Arcadia? En una columna de Arcadia hace un planteamiento que a mí me parece fantástico, con el cual estoy muy de acuerdo, que es que tal vez lo real, es decir, lo que es, y lo necesario, que es lo que sería necesario o debería ser, son la misma categoría. Es decir, que no tendríamos que estar pensando en qué nos falta, sino en navegar aquello que existe. Y todo cuanto existe, existe porque no había otra posibilidad. Es decir, todo cuanto es real es necesario. En esa medida, el meme es inevitable. Y se los digo porque el meme, pese a que todo el mundo trafica con memes, ¿no? Todo el mundo rota memes en sus cuentas de WhatsApp, los pone en su Facebook, los postea en Twitter, los pone en Instagram, se ríe con ellos o se ha reído con alguno que alguien le compartió en un grupo de alguno de las aplicaciones de chat grupal, sea esto WhatsApp, Telegram, Signal, Trida o lo que a ustedes se les ocurra utilizar.
Es decir, el meme está en todos lados y esa omnipresencia lo hace precisamente un tejido del mundo. Por eso estamos en el mundo del meme. Es inmaduro, es poco serio, pero es sumamente moderno, es hipermoderno. Está constantemente hablando del día de hoy. Entonces, el meme puede ser banal, puede ser bobo, muchas veces puede ser odioso, muchas veces puede ser antipático y como cualquier otro código de la expresión, está ahí para las personas que tienen las ideas más elevadas, pero también para quienes tienen las ideas más infames. Entonces, sí, el meme, que no es un género ni es una producción por sí misma, sino es mucho más grande, es un lenguaje, se ha utilizado también para difundir el odio. También hay memes hechos por nazis y a esos hijos de las triple mil les parecen graciosísimos sus memes de nazis y tenemos que entender que eso funciona así y que eso no desacredita la existencia del maravilloso meme. De manera que sí estamos en el mundo del meme. Y el mundo del meme está lleno de arte, pero además es muy posible, y ya tal vez lleguemos allá, que el arte mismo se esté convirtiendo en meme, o mejor aún, que el meme ya haya sobrepasado su propia categoría y esté empezando a configurarse en arte. Cualquiera de las dos puede ser una posición problemática por dos razones. Primero, porque a nosotros nos parece que perdónenme, en el esquema del Jardín de las Delicias, ¿no? En donde está el paraíso, la tierra y el infierno, ¿no? Eh, el arte, que es el cielo, el mundo de lo ideal, ¿no? Lo angélico que está hecho por unos pocos elegidos, mm, que representa la realidad, que es de la gente que sabe dibujar o que tiene un ojo especial, que tiene el toque de esa creatividad, que logra traducir el alma humana y convertirla en materia de todo cuanto existe en el mundo que es, ¿no? Entendámoslo, ¿no? Hay gente más inteligente que otra, hay gente más bruta, hay gente que tiene menos plata, hay gente que sí aprecia el arte, hay gente que no aprecia el arte, ¿no? Pero y sin embargo hemos creado un mundo, ¿no? Y mucha gente que no aprecia el arte además construyó los santuarios gigantescos en donde metemos el arte, sean estos plazas, parques, murales o por supuesto museos y galerías, ¿no? Gente que tal vez nunca tendrá acceso a una inauguración y tal vez nunca tendrá que vérselas con los grandes socialités del arte, está aquí en esta tierra, un poco abusando de ella y un poco también permitiendo que solamente unos pocos elegidos disfruten de las maravillas que son el arte. Y entonces está el infierno del meme, ¿no? Que es la banalización de todas las imágenes y la equiparación de todas las imágenes. Entonces, decir para los que somos fervientes seguidores del meme, que el meme se está volviendo arte, de pronto quiere decir que el meme se va a volver un piro haciendo fila con su boina más linda en una galería, ¿no? Esperando el vino gratis, pero dándoselas de que sabe mucho, que el meme de repente va a empezar a pasar a las manos de unos pocos y que solamente algunos van a tener derecho a acceder al meme y eso nos va a molestar mucho, tal vez a los seguidores del arte nos parezca que el hecho de que el arte se vaya a volver meme, entonces quiere decir que perdió su valor, pero entonces no solamente su valor de 700.000 billones de dólares por obra, y entonces qué va a pasar con Sotheby's y con las subastas y el mundo del gran arte, y entonces ahora cómo vamos a saber quién es un genio y quién no, ¿no? Entonces cualquiera de las dos posturas, si se lleva hasta las últimas consecuencias, puede ser problemática, pero voy a presuponer sin ninguna prueba que estoy entre gente racional y civilizada y que vamos todos a confiar en que todo está bien, pero por supuesto desde la academia puede ser una postura mm, simplista o reduccionista o banal o boba, ¿no? Como no puede ser, ¿no? Porque entonces pensemos esto con la música toda, ¿no? Entonces la gente se la pasa hablando de cómo los jóvenes ahora solamente oyen reggaetón y entonces ahora que se van a inventar, entonces el rap y la guaracha, pero entonces el trap, perdón, el rap se lo inventaron hace 1000 años, el trap y la guaracha, entonces siempre existe alguien que dice, no, pues a mí me gustaba mucho el reggaetón, pero ya el trap no. Y en 5 años esa misma persona está diciendo, no, bueno, yo logré reconciliarme con el trap y la verdad es que me gusta mucho, me he vuelto un verdadero conocedor del trap, pero ahora no puedo soportar que estén haciendo el bleh, que es el nuevo género musical. Después, 5 años o 2 años, pues por darle crédito a este intelectual, entonces está diciendo, no, me parece una maravilla el bleh, pero, ¿no? Y yo he estado ahí, yo también he estado
un poco intercambiando, no en las artes plásticas, pero sí en muchas otras cosas, ¿no? Cambiando mis opiniones y tratando de estar al día, pero al mismo tiempo tratando de resistir aquello que percibo como un producto del mercado, y ahí está la maravilla. El meme no es un producto del mercado. Y ya vamos a continuar con nuestra charla. Entonces, lo primero es que la idea del arte en el mundo del meme plantea, sobre todo, la ordenación de una mirada, ¿no? Y que cuando nosotros estamos hablando del arte, el mundo y el meme, estamos hablando de una mirada que hila nuestras relaciones de poder. Ojo, la historia del arte es la historia de muchas cosas, pero sobre todo es la historia de la documentación, muchas veces inconsciente, de las dinámicas de poder. Y sobre esta idea voy a volver una y otra vez. ¿Por qué el poder? ¿No? Y esto diciéndoselo a quienes dicen que todo el arte es resistencia. No, no necesariamente, pero sí todo el arte es distancia. Y el buen arte es libertad, que es la absoluta distancia del poder. Lo que no quiere decir que un artista no reaccione al poder, o que no hable sobre el poder, o que no gire su obra y su quehacer en torno al poder, porque en torno al poder giramos todos, incluso los anarquistas, que construimos una ideología pensando precisamente en cómo las relaciones de poder definen el mundo en el que vivimos, de manera que el poder, al igual que el meme, es inexorable. Y la gente que decide hacerse la hueva, y me perdonan la grosería, hacerse la hueva y decir que no pertenece a un lado o al otro, ¿no? No, es que, ¿para qué lo politizamos? ¿Por qué politizamos esto? Por supuesto, está actuando en favor del poder. Porque el poder no le interesa politizarlo, porque politizarlo quiere decir masticarlo, masticarlo quiere decir digerirlo, y en cuanto nosotros terminemos de procesarlo, vamos a entender pues que es una cagada. Pero que en realidad se trata de la forma en que el poder moldea nuestra vida. Entonces hay momentos en los cuales es perfectamente evidente. Es decir, en la Edad Media, las ilustraciones y las iluminaciones de páginas enteras de libros y las catedrales, que son la manifestación más alta del arte medieval, eh, pasando a los trípticos del 480 y del gótico tardío, pues son manifestaciones de cómo la iglesia tenía su pata puesta sobre el mundo europeo, porque cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando de Europa, ni de Asia, ni del Medio Oriente, ni de Latinoamérica, y estamos hablando, en cambio, sí, de una etapa larga de la historia europea y larguísima de la historia española. Entonces, el poder de la iglesia, el poder de los claustros, el poder ah, no, de lo religioso, ¿no? De lo divino, puesto como un ordenador de la mirada, termina siendo también lo que ordena el arte, pero sobre esa base se hizo también el arte que transformaría la mirada y que vino a encontrarse en el tiempo, porque primero pasó el arte y después pasó la vida, después pasó la historia. La vida pasó primero, después el arte y después la historia. Cuando llega a encontrarse con la historia, el poder también había cambiado de manos, ¿no? Y de repente, no solamente la humanización, ¿no? La imprenta, el descubrimiento de América, un montón de sucesos de la historia habían dado al traste con ese poder absoluto de lo eclesiástico y estaba dándole vida a la visión humanista del Renacimiento. Y yo les estoy hablando de arte europeo porque es el arte que nosotros entendemos como arte de primerazo. Luego vamos a hablar sobre otras manifestaciones del arte, pero en este momento recuerden que yo también estoy hablando un poco del arte como un meme. Y cuando nosotros hablamos de las relaciones de memoria que tenemos con el arte, estamos hablando sobre todo del arte convencional que nosotros podemos haber visto en cualquier charla de historia del arte. Entonces, es clarísimo el poder que tienen los reyes, que tienen la iglesia, que tiene el papa, el poder que tienen los cardenales, el poder que tienen los burgueses y el poder que tienen los mecenas en la configuración de muchos de los cuadros. Y luego
el poder que tienen los estados nacionales y luego el poder que tienen los sistemas de crítica. Pero cuando nosotros vemos las pinturas de las cuevas de Lascaux de Altamira o la Venus de Willendorf, nos preguntamos cuál era la relación de poder en este momento y por supuesto todo lo que ejercía poder sobre el humano pues era el mundo y el planeta. Y a su vez, a través de las manifestaciones artísticas o de representación de la Venus de Willendorf y de las pinturas en las cuevas, lo que está haciendo el ser humano es tratando a su vez de controlar el mundo, ¿no? Pintando el animal que quiere atrapar para tratar de atrapar su esencia y luego poder tener su cuerpo, porque pues de algo hay que comer, incluso si uno es artista. La fertilidad, que tanta falta le hacía pues a una especie que estaba en su lucha contra el avasallante poder de la naturaleza y todo lo que había ahí que podía fulminarnos en un instante, eh, pero que de alguna manera podía solucionarse si teníamos la suficiente velocidad en reproducirnos y ahí estaba la representación de la fertilidad como un ruego de la especie. De manera que siempre ha habido una relación con el poder. Que nosotros creamos que nuestro poder es un poder similar al que existía en 1850, en 1875, en 1898, en 1905, en 1916, cuando fueron naciendo las distintas vanguardias que han transformado la forma y la mirada del arte, eso es otro maní. Si nosotros creemos que nosotros estamos en el mundo que dio vida al Dada, tal vez tendríamos que estarnos quejando del Dada, pero la verdad es que estamos en una estructura de poder muy distinta, de manera que para saber la historia del arte uno termina sabiendo necesariamente la historia del mundo entero, hilado o conectado, aglutinado a través de las relaciones que existen con el poder. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el arte es un agente de cambio, muy a pesar de los mercaderes del arte. ¿Por qué esto es importante? Porque es que el arte, aunque los nuevos claustros, aunque los nuevos monasterios que encierran el arte sean unas galerías sofisticadísimas y cada vez menos, la verdad, uno ve tanto a Usaquén como a la Macarena en Bogotá, uno va a Usaquén o a la Macarena o va a San Felipe, el distrito artístico, y por supuesto hay espacios abiertos, mucho más colectivizados, porque esto no es una cosa de la que yo me haya dado cuenta ayer, esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo, y a lo cual el mundo del arte y sobre todo los artistas que ejercen como artistas, a diferencia de su servidor, que trabaja como comunicador social, eh, pues ya se han puesto en la tarea de conservar, ahí sí, el papel que tiene el arte como un agente de cambio. El arte es movimiento y en ese sentido es un espejo del mundo porque todo cuanto es gracias al movimiento y no de otra forma. El arte es una forma de movimiento. La mirada, por lo tanto, antecede al propósito y el propósito antecede también a la utilidad. Y esta distinción es sumamente importante, porque la mirada no configura per se una obra artística, pero tal vez sí un acto artístico. No configura una obra de arte, pero configura sí un acto creativo, un acto de selección y un acto de curaduría. Ustedes seguramente han hablado y han oído hablar hasta el cansancio de los curadores, y ahora hay curadores de todo, ¿no? Hay curadores no ya de jabones, sino curadores de arte, curadores musicales, curadores de artistas, curadores de showcases, curadores de teatro, curadores de festivales de bla, 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 curadores de esto y de lo otro, porque la mirada está convirtiéndose ahora en un activo mucho más grande de lo que ha sido durante todo este tiempo y sin embargo la mirada estuvo ahí desde el comienzo. Y el propósito de las cosas, sea que se transforme esta realidad en un puente para salvar un río o en una obra de arte para salvar un vacío en nuestros cerebros, en nuestra alma, antes de cualquier cosa que hubiera pasado existió una mirada. Y la historia del arte es de alguna manera la historia de la mirada humana, de la mirada que el humano ejerce hacia el poder, de la manera en que nosotros como especie y después nosotros como sociedades nos hemos acercado a las cuestiones de poder y hemos tratado de manifestarlas desde un lugar de libertad o no, o desde un lugar de creatividad, que es una forma inconsciente maravillosa de la libertad. Es decir,
Todos nosotros nacimos libres y la manifestación más clara de ello es que todos tenemos arrebatos creativos. Y si no arrebatos, realmente tenemos una vida creativa. Que muchos hayan crecido dentro de la educación premoderna que dicta que no todos somos creativos, no hace menos cierta mi afirmación. Todos somos sujetos de creatividad. Y como sujetos de creatividad, somos también sujetos de voz. Finalmente, no hay nada más democrático que el hecho de saber que todos podemos hacer algo de manera creativa. Y lo primero que nosotros hacemos, para bien o para mal, es mirar. Y digo para bien o para mal porque la manera como nosotros miramos no es del todo confiable, ya lo sabía Descartes, y está la prueba en que muchas veces nosotros nos miramos en el espejo y no vemos la persona que el resto de las personas ve. Muchas veces nosotros vemos, y perdónenme que me pase al lado de los motivadores de autoayuda, vemos un problema donde podría haber una oportunidad, ¿no? O vemos un ataque donde en realidad solamente existe una manifestación del mundo que nos rodea o una crítica, ¿no? Vemos un enemigo en quien debería ser nuestro amigo y esa deformación de la mirada debería mostrarnos hasta qué punto, si nosotros controláramos al menos lo que nos hace sentir nuestra mirada y aquello que terminamos por ver, entenderíamos mucho mejor nuestra relación con todo cuanto nos rodea. La mirada antecede al propósito y ojo, el arte no es útil, el arte no tiene una función útil, tiene una función práctica, pero no tiene una utilidad, porque el arte, al menos en mi teoría, mi editorial, mi charla, mi Facebook Live hoy, es 100% propósito y 0% funcionalidad. Simplemente porque es que el arte no está para decorar tu sala. El arte no se hizo, incluso si se hizo para decorar una sala, no se hizo para decorar salas o no se hace pensando en decorar salas. Todo aquello que se hizo pensando en decorar salas ya fue clasificado y catalogado por nuestro mundo completamente medido como decoración. Y por ahí incluso es posible que encontremos algo de arte. Pero esta mirada antecede al propósito en la medida en que la mirada que nosotros hacemos de la realidad antecede al propósito que nosotros le damos a lo que hacemos con esa realidad. Y la mirada que nosotros hacemos sobre esos productos antecede también el propósito de la mirada misma. Es decir, nosotros vivimos en un mundo, no podemos no crear y por lo tanto creamos arte. Y haciendo arte, miramos el arte y generamos entre el arte y nuestra mirada una reflexión. Y de esa reflexión muchas veces se construye a posteriori el propósito del arte. De manera que para tratar de entender cómo funciona la relación entre el arte, el mundo y los memes, tenemos que hacer una historia de nuestra relación con la realidad. Un momentito, voy a prender la luz porque aquí oscureció horriblemente. Y así de paso pueden ver qué tan culto soy, que tengo esta biblioteca atrás, pero por favor, qué persona tan leída, tan sofisticada. Hablemos de arte. Bueno, eh, la historia de nuestra relación con la realidad nos da una idea de cómo es que nosotros hacemos, porque la historia del arte también es una forma de contar la historia de el hacer humano con relación a su mirada, con relación al poder. ¿Qué quiere decir esto? Primero estaba la mirada y la percepción. Pónganse en el lugar de los primeros humanos, que crean una conciencia, ¿sí? Que se transforman, que evolucionan en sapiens sapiens, que generan una supracorteza cerebral que les permite ver y saber que ven, aprender y saber que aprenden. Y a partir de lo aprendido y de lo aprendido sobre lo aprendido, construyen lo que nosotros entendemos como una cultura. De manera que nosotros estamos construyendo y haciendo una cultura desde el primer momento. La percepción es la manera en que la mirada o la idea de la mirada. Yo ¿por qué utilizo la palabra mirada? Porque la mirada denota una intención, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una percepción ampliada más allá de los ojos. Afortunadamente tenemos una nariz, una boca, un tacto, un oído que nos permiten, ¿no? Incluso tenemos una intuición que nos permite percibir el mundo
de muchas maneras. Tenemos un sentido espacial, un sentido volumétrico, ¿no? Que nos permite movernos en el espacio, y eso lo tenían también los primeros seres humanos. Pero la construcción de la mirada es también la construcción del mecanismo mediante el cual nosotros hacemos cultura, que es mirar, aprender, mirar lo aprendido y aprender al respecto. Es decir, que aprendí, lo anoto y tengo una memoria que me permite a mí solucionar problemas similares en el futuro, pero además tengo una idea o una cultura, he cultivado el archivo de estos conocimientos para generar el espacio de lo humano, la mente de lo humano, como acto colectivo y también como acto individual, porque muchas veces, como nos está pasando justo en este momento, alguien tiene una genial idea y seguramente kilómetros más allá alguien más la tuvo, porque funciona como una respuesta, una reacción al mundo que nos rodea a través de la mirada y de la percepción. Luego de eso vino la mímesis. La mímesis fue la primera manera que nosotros tuvimos de manifestar nuestra relación con lo que nos rodeaba. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pájaro hacía, nosotros hacíamos, que si nosotros descubrimos que al venado se lo llamaba ¡guau!, entonces llamamos al venado ¡guau!, que si nosotros descubrimos que tal ave se escondía tras las hojas, nosotros hicimos el ejercicio de escondernos, que para cazar, para recolectar, tuvimos que aprender a adaptarnos entrando, mimificándonos, ¿no? Mimetizándonos, perdón, no mimificándonos, mimetizándonos con la naturaleza, tratando de adaptarnos y de ser uno con todo lo que nos rodeaba. Y luego llegó la necesidad de hacer una extensión, ¿no? Entonces, dentro de la extensión nacieron las herramientas, porque la extensión necesitaba solucionar problemas tan básicos como no alcanzo esto, por lo tanto, tomo un palo y lo utilizo. Y como yo miro y pienso y miro lo que pensé y aprendo de eso, entonces el palo, a la enésima vez que se usó, ya no era un palo, era un garfio. Y cuando necesitamos romper algo y utilizamos una piedra, decidimos perfeccionar la piedra. Y la herramienta nace como una extensión de nuestro cuerpo, porque soluciona la forma en que nuestro cuerpo actúa. Por lo tanto, lo primero que existió en arte fue una escultura y no una pintura, ni un dibujo, porque nosotros somos volumétricos y la percepción global que nosotros tenemos de las cosas hace que nosotros lo comprendamos todo, por supuesto, en tercera dimensión, cómo funciona nuestra percepción de la realidad. Luego de eso empezamos a pensar en, tras la mímesis o a partir de la mímesis, en cómo nosotros podríamos tratar de captar la esencia de aquello que estábamos tratando de atrapar efectivamente. Y luego empezamos a perfeccionar los rudimentos que nos permitían hacerlo y sobre todo hacerlo perdurar, porque es gracias al mortero, gracias a los garfios con los que se pelaba la tierra, que después se mezclaba con la sangre y la tierra y las babas y se hacía la pintura con la que se pintó en las cuevas y que llega hasta ahora, pues es lo que nos ha permitido hacer extensiones perdurables que terminan convirtiéndose después en una proyección. Porque una cosa es una extensión que yo tengo acá pegada y que todavía usamos, un esfero o un lápiz, un pincel, mm, o nuestros zapatos que son una extensión de nuestros pies y nos permiten no herirnos con el suelo que hemos construido. Mm, Los martillos y finalmente las prótesis que se configuran a partir de esa mirada de la extensión, después pasamos a tener sistemas de herramientas, es decir, máquinas, cosas que hacer con las herramientas que nos permiten proyectar un cuerpo por fuera de nuestro cuerpo, un cuerpo que realizó en un comienzo labores sencillas o labores que son tan sencillas pero tan complejas que son místicas como el reloj, que es la máquina que define a todas las máquinas, la máquina a la que aspiran a ser todas las máquinas, y configuramos una serie de
corpúsculos funcionales que iban solucionando cosas o que nos iban permitiendo producir. Y posteriormente vino la línea de ensamblaje. Ya en ese momento hemos recorrido un gigantesco trecho y hemos llegado a mitad del siglo XIX y hemos creado las líneas de ensamblaje, que son maquinarias, o la idea de la maquinaria convertida en una sucesión de máquinas, en la proyección de una serie de corpúsculos que están configurando un solo producto, que están sirviendo todos a un solo propósito, que no somos nosotros, sino es algo más grande. Y ahí nació la economía casi como la conocemos. Y en esa línea de ensamblaje nacieron también la posibilidad de regular las líneas de ensamblaje de manera maquinal. Nació la idea de la máquina perfecta o de la máquina como ideal, de todo aquello que obviamente se utilizó para explotar a los trabajadores, porque era como, tú deberías ser una máquina, es como, no, dame de comer, no, déjame descansar. No, tú deberías ser una máquina, es un poco, la máquina es el ideal del ser, porque la productividad no para cuando está supeditada a una máquina. ¿Y qué tal que el pensamiento y todo cuanto existe dentro y fuera de nosotros se pudiera pensar como una máquina, ¿no? Entonces, pensemos de nuevo. Todo, es decir, cuando uno recién se encuentra con alguien, con el gato que adoptó, con un perro en la calle, se está viendo por primera vez, está viviendo de alguna manera y en cierto nivel la experiencia que vivieron los primeros humanos cuando tuvieron la primera percepción y la primera mirada del mundo que los rodeaba, ¿no? Que por eso le dijeron a la mamá, él tiene tanto miedo como usted, ¿no? El perro tiene tanto miedo como usted. Y uno está tratando de proyectar precisamente esa sorpresa y esa perplejidad y esa mirada. Luego la mímesis, pues que es la base no solamente de los artilugios de cacería, sino de la música, del lenguaje articulado, que nosotros pudimos convertir el bramido en una racionalización y después en un código. Y así llegamos a la línea de ensamblaje y entonces empezamos a pensar qué tal, ¿no? ¿Qué tal que todo sea una máquina? O que todo sea una sucesión de máquinas y que la máquina como ideal nos permita crear también máquinas de ideas. Y ahí nació la idea del pensamiento mecánico, pero también nació la idea de la inteligencia artificial. Y ahí se empezaron a construir sistemas. Los sistemas que permitían regular en el tiempo con absoluta sincronía y propósito, o hecho con el propósito claro de regular de manera maquinal los movimientos de muchas otras máquinas y de incluso meter a los humanos dentro de ese sistema maquinal. Por supuesto, conseguimos mucho de lo que no estábamos buscando y eso es maravilloso porque estábamos buscando los sistemas, pero buscando los sistemas o buscando maquinalizar, de pronto estoy inventándome una palabra, pero buscando mecanizar el pensamiento, ¿no? La línea de ensamblaje como un mecanismo, estaba mecanizando el pensamiento, nos encontramos con los sistemas y en los sistemas también existen eh, agentes encontrados o en contraste. A través de la mecanización del pensamiento nos encontramos con que el pensamiento no es mecánico y terminamos construyendo la inteligencia artificial con la sorpresa de quien no ha terminado de descubrir por completo la inteligencia. Y eso, por supuesto, siempre ha sido la maravilla y es que cada vez que uno siente que ya lo logró, ¿no? Ya parece que ya logramos, ¿no? Cada tanto hay alguien que decreta, ¿no? En algún momento, incluso cuando cayó el muro de Berlín, salió Fukuyama, si no estoy mal a decir, que ya la historia se ha acabado, ya ganamos, ya. Y es como, no puede ser que tanto tiempo después aún no hayamos entendido que el control no lo tenemos nosotros. Y este momento en el que se crean los sistemas, ¿no? Mecanismos inteligentes o mecanismos que representan la inteligencia y la traducen en máquinas de máquinas o en seguidillas de máquinas, termina por darnos eh, la certeza avasalladora de que la inteligencia no la hemos terminado de entender. Y ahí empezamos a crear sistemas que buscan compaginar y compilar y contener la inteligencia del mundo y creamos como forma básica el espacio vacío. Es decir, de los sistemas nace la informática y de la informática el bit. Entonces, de la mirada a la corporalización del mundo, que es la mímesis,
a la extensión del cuerpo, que es la herramienta, a la proyección del cuerpo, que es la máquina, a la mecanización, que es la idealización de esa máquina, a la configuración de sistemas inteligentes, llegamos a la creación de la informática y tuvimos como espacio o como unidad básica el espacio vacío. El espacio vacío configurado en el bit, en el lenguaje binario, en todo cuanto nosotros entendemos y que además se traduce en un postulado práctico, y es que nosotros llamamos a todo lo que hay, incluyendo esta charla, un contenido. Entonces ahora nosotros vivimos, ahí está mi hija, chao, mi gatita. Nosotros configuramos un mundo que está hecho a partir de contenidos, contenidos que nos permiten aprender a hacer otros contenidos, como los tutoriales de Photoshop y de Illustrator. Contenidos, ¿no? Entonces el arte pasó a ser también un contenido, una de las tantas cosas que podía hacer. Y en ese sentido, creamos la era de la información. Todo está cambiando muy rápido. Entonces yo no nací en la era de la información, yo nací en la era de los sistemas, cuando estaba apenas naciendo la informática. Luego llegó la era de la información y durante mucho tiempo, y ustedes seguramente lo han dicho, antes de la pandemia, ahora decimos en tiempos del COVID-19, pero antes era la era de la información. Y todo el mundo decía, ahora que estamos en la era de la información, no, no puede ser que en plena era de la información, 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 información. Pero resulta que tal vez ya no estamos en la era de la información, o que sí estamos en la era de la información, pero que ha llegado un punto en que estamos en la sobreinformación, es decir, estamos subyugados a centrales informativas que reaccionan, como el arte, los memes y el mundo, a las distintas líneas y estructuras de poder. Y esa sobreinformación parece que nos está llevando a una nueva era, que es la era de la atención. La era de la atención que se viene configurando desde hace ya un rato gracias al mundo del arte, que busca crear a través de sus acciones, a través de la perplejidad e incluso a través del odio que causa en muchos de quienes odian el arte contemporáneo, al menos un momento de perplejidad suficiente para configurar una atención, una reflexión, un sacudón. La atención como una manera de configurar nuestra relación con un mundo en el cual no confiamos porque está todo lleno de información. Entonces, las noticias falsas, que son reales y por reales, tal vez sean necesarias, ¿no? Terminan obligándonos a nosotros a hacernos parte otra vez, ¿no? Entonces, volvemos a ser nosotros los vehículos del entendimiento del mundo, ya no nuestras máquinas, ya no nuestras herramientas, sino simplemente la atención como un modo en el que transformamos y configuramos nuestra presencia en este mundo. ¿Por qué creen ustedes que está tan en boga el mindfulness? ¿Por qué creen ustedes que está tan en boga el yoga y la meditación y la respiración? Esperen un momento, por favor. Angélica, ¿eres tú? Camila. Bueno, perdón, recibí una llamada y pensé que era el mal pensante. Entonces, mm, si nosotros estamos en este momento tan entregados a esas relaciones nuevas con la inteligencia, a esas relaciones nuevas con la presencia, precisamente se da que estamos volteándonos, llegando todos al mismo tiempo, tan rápidamente como el más lento de nosotros, a la era de la atención. Eh, Perdón. ¿Y qué tiene que ver el meme en todo esto? ¿No? El meme ha trazado una línea también, una evolución de su forma de hacer. Entonces, en un principio fue la categoría que determinó Richard Dawkins para eh, explicar la unidad básica de la memoria, ¿no? De la memoria humana, ¿no? Entonces, en la mirada, efectivamente, el meme es una mirada, pero es una categoría que señala una relación con la realidad. Pero después el meme fue un acto y un diseño y también un formato, pero al mismo tiempo, y no lo metí aquí, fue una serie de circunstancias. Entonces me voy a explicar muy rápidamente. Primero se creó la idea de meme en el 76, pero luego en el 2005, 2006 apareció La caída de Edgar. La caída de Edgar fue un video viral mexicano que corrió por todo el mundo, incluso en tiempos en que estábamos en el 3G, o sea, no había un ancho de banda tan grande y sin embargo
todo el mundo vio la caída de Edgar y la caída de Edgar además la transformaron, la configuraron, la remezclaron, la subvirtieron, la convirtieron en canción, en obra de teatro, la, la reactuaron y esa circunstancia se volvió meme. Ese video, su existencia fue meme porque nos relacionó directamente con algo, con todos los que estábamos eh, viviendo en este momento aquí en este planeta y así construimos la conciencia meme. Pero luego de eso empezó el meme como diseño, entonces empezaron a aparecer distintas caras que eran las caras de los memes. Entonces la gente decía, ay, sí, mira los memes. Entonces el meme era, por ejemplo, el de Forever Alone, ¿no? Que es el que se hace como Belfo, y estaba la cara sonriente de Yao Ming, el basquetbolista de la NBA, haciendo como y son caras que ya se nos volvieron memes de las emociones, pero luego el meme pasó de eso y empezó a ser un acto y empezó también a ser un formato, es decir, yo hago memes como una respuesta, pero los memes tienen además un modo de hacerse, o sea, son un formato y volviéndose un formato se volvieron un medio, entonces uno podía o pintarlo o hacer un meme, podía escribirlo o hacer un meme, es decir, el meme subió una esfera y se volvió un medio de decir las cosas y acabó por convertirse en un lenguaje que tiene una escritura específica, un lenguaje que configura un mundo en el que todos los humanos que tienen un gato los llamamos Karen, un mundo en el que hacer no se escribe H-A-C-E-R, sino A-S-E-R, bien o mal, como les parezca. Eso es el lenguaje y el mundo de los memes. Eso dentro de las millones de categorías y subcategorías. De manera que el meme es un acto que nace como respuesta a diversas formas de poder. ¿A qué formas de poder? Devolvámonos. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a volver? Ya vamos a terminar. Miren, esto se puede llamar el meme en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque el mundo del arte, que tiene unas estructuras de poder básicas que están cifradas en los galeristas, en los grandes creadores de ferias, en los intelectuales, en la sofisticación, llámenlo como quieran, encuentra que ha configurado un mundo y el meme como un acto de contraste, como un acto banal, fácil, absolutamente democrático, es una respuesta a esas estructuras de poder. El mundo en el meme del arte, ¿qué podría querer decir? Que el meme como acto hipermoderno en el que todos nosotros somos creadores, en el que todos nosotros tenemos una mirada, en el que todos nosotros ponemos a prueba nuestra atención y nuestro criterio, va configurando también una visión global. Es decir, en cada meme hay un fragmento del mundo y en cada fragmento del mundo está el mundo entero. O el mundo en el arte del meme. Es como el arte del meme configura la visión que tenemos del mundo y que eleva además a la categoría de meme a la categoría de arte o no lo eleva, simplemente lo traslada porque hace mucho tiempo el arte dejó de tener estratos, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? De manera que el arte, el mundo y el meme están configurados por miradas de poder pegados a una gente y llegamos al momento en el que el meme se vuelve la manera en que nosotros mediamos con la realidad de manera más rápida, tal como lo dijo Richard Dawkins. Es decir, que nosotros configuramos en el meme o descargamos en el meme la responsabilidad de ser el vehículo más veloz de información y de información que no es información sencilla, muchas veces es información compleja. Información compleja que no está sujeta muchas veces a debate, pero que en cambio está sujeta a recreación. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes ven un meme que no les gusta, no vale la pena ofenderse por el meme. El meme es casi que su propia entidad. Vale la pena crear un meme. ¿A cuáles estructuras de poder responde el meme? Bueno, a las estructuras de poder editoriales, a las estructuras de poder pedagógicas, a las estructuras de poder de todos aquellos que buscan acaparar la intermediación por la comercialización de las manifestaciones del arte, como la música, las artes plásticas, el teatro. El meme es una respuesta a la manera en que las artes se han enfrascado por cuestiones de dinámicas económicas y no de las necesidades de la gente o de lo que realmente es importante, y han empezado a sacar las imágenes. Pero además, el meme termina siendo la mejor manera de entender nuestra relación con el arte, porque todas las imágenes, desde la era de la información, hacen parte de la misma categoría.
Todas las obras de arte, midan lo que midan, estén donde estén, representen lo que representen, están compuestas de bits y están compuestas de píxeles y de puntos. Y esos puntos que nos conforman a todos nosotros, que en este momento no somos más que imágenes en una pantalla, hacen que nosotros ya estemos dentro de la imagen y la atención, dentro de nuestros actos de curaduría o nuestros actos de rebelión, nuestros actos de catarsis, de desahogo o nuestros actos simplemente creativos o incluso nuestras opiniones, sean nuestras o no, un meme que no tiene autor y que pone de manifiesto lo que el arte hace mucho tiempo ya había revelado, y es que la originalidad no existe. La originalidad en tiempos en donde estamos todavía dominados por publicistas, acaparadores, intermediarios de las disqueras, de las editoriales, de las casas distribuidoras y además de los abogados de derechos de autor. El meme como un acto de poder que configura una visión global, que no es la visión global de cada meme, así como la visión global de un humano no corresponde a la de ese humano, sino a la manera en que la humanidad se manifiesta a través de esa visión global. Entonces, la existencia del meme y de un mundo del meme es lo que nos permite a nosotros todavía entender el mundo de las imágenes, lo que nos permite a nosotros vivir en un mundo en donde los autores no existen y en donde todos igual somos responsables por el nivel de las imágenes que hacemos. Que si nosotros mejoramos la memesfera, como el que limpia el aire, ¿no? Todos tenemos una mejor memesfera. El meme como acto colectivo está anticipando la idea que ya hace mucho tiempo se tiene desde Darwin, pero que no ha terminado de cuajar, de que la inteligencia, incluso en aquello que parece tonto, la inteligencia es un acto colectivo. El meme como una manifestación moderna es un acto que nace como respuesta a diversas formas de poder. Y las obras maestras, como el meme es una categoría que está ligada directamente a nuestra memoria, lo que pasa es que la memoria no se puede hablar de una manera tan simple, ¿no? De nuevo, en el 76 tal vez sí, ahora no. Pero el meme como respuesta, el meme es también el destino de toda buena obra de arte y una obra maestra mucho más. ¿En qué consiste el cuadro al cubo? El cuadro al cubo consiste en 7 charlas en las que yo les voy a contar un poco de historia del arte, la historia de una obra maestra, ineludible, inexorable, que ustedes han visto hasta el cansancio, que yo les pueda más representar y ustedes se van a dar cuenta, las obras que todos podemos representar cuando jugamos mímica y cómo esas obras entran o han funcionado o se han convertido al mundo meme, que transcurre también por un problema físico que tenemos ahora, que es que no podemos viajar, pero también un problema económico, y es que antes cuando podíamos viajar, no todo el mundo podía viajar y no todos podíamos viajar a todos lados. Entonces teníamos que poder ver el arte a través de una pantalla. Pero no es lo mismo, de manera que el meme también es una forma de experiencia. Y en ese sentido está configurada esta serie de charlas. La primera de ellas es la última cena de Leonardo da Vinci, que es de hoy en 8. La segunda es Las Meninas. La tercera es La gran ola de Kanagawa de Hokusai. La cuarta es La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. La quinta es El jardín de las delicias de Hieronymus Bosch o El Bosco. La sexta es El nacimiento de Venus de Alessandro Botticelli. Y la séptima es La creación de Adán de Michelangelo Buonarroti. Entonces, eso es lo que venía yo a venderles, básicamente. Espero que hayan quedado picados, espero que les haya interesado. Muchísimas gracias. Quisiera simplemente saber si existe alguna pregunta. Como empezamos tarde, me tomé más o menos 1 hora y cuarto. Quisiera saber si existe alguna pregunta que alguien quiera que yo le responda, o si ya simplemente los dejo ir con la esperanza de volverlos a ver y nos volvamos a encontrar cuando empiece una vez más el ciclo de El cuadro al cubo de hoy en 8, es decir, el 14 de junio del año del Señor de 2020. Mientras tanto, salud. Perfecto, me dice Camila que no hay preguntas. Les agradezco mucho por estar acá. Ojalá les haya gustado. Nosotros tenemos una promoción para toda la familia.
simplemente decirles, una charla individual cuesta 20.000 pesos. mm, y el paquete de charlas, de 7 charlas, cuesta 120.000 pesos. Es decir, pague 6, lleve 7, y así puede usted y toda su familia, es decir, pagar una entrada a cada charla por separado o pagarlas todas de una vez, queda inscrito, o puede regalarle un paquete de charlas a alguien que usted sepa que anda muy desparchado o a alguien que sepa que le gusta la historia del arte y quiere venir incluso a vociferar y a pelear conmigo porque no tienen necesariamente que estar de acuerdo. Entonces me dicen aquí, me dice Camila que me mandan muchos saludos, yo también les mando muchos saludos a ustedes y bueno, disfruten el resto del domingo y que estén bien. Ojalá que se piquen y que vengan acá a las charlas del cuadro al cubo. Hasta luego.